Esta noche vamos a explorar algo que suena simple, pero que en realidad es uno de los conceptos más alucinantes de toda la ciencia: un año luz. Seguro que has escuchado este término miles de veces. Los científicos lo usan constantemente cuando hablan del espacio. Pero aquí está lo que la mayoría de la gente no se da cuenta. Cuando de verdad entiendes lo que significa un año luz, cuando realmente comprendes la distancia que representa, cambia por completo la forma en que ves el universo. No es solo un número grande, es una distancia tan inmensa que pone a prueba nuestra capacidad de comprenderla. Y al final de este viaje, vas a entender exactamente por qué los astrónomos necesitan esta medida y por qué ninguna otra funcionaría igual. Antes de seguir, si te interesa este tipo de exploración profunda, un like o una suscripción ayudan muchísimo a que el canal crezca. Para ti es un gesto pequeño, pero para mí marca una diferencia enorme. Ahora sí, vamos a ello. Empecemos con algo familiar: la distancia. Tú entiendes la distancia en tu vida diaria. Sabes qué tan lejos está el supermercado, tu trabajo, la ciudad de al lado. Son distancias con las que puedes relacionarte porque las has recorrido. Tienes una sensación de lo que significan en tiempo, en esfuerzo, en lo que verás durante el camino. 1 kilómetro es más o menos la distancia que puedes caminar en 10 a 12 minutos a un ritmo normal. Estas medidas funcionan perfectamente en la vida cotidiana. Si alguien te dice que la tienda está a 5 kilómetros, ya sabes aproximadamente cuánto tardarás en llegar. Puedes imaginar el trayecto, quizá pases algunos semáforos, quizá veas lugares conocidos. La distancia es concreta, real, familiar. Si alguien dice que una ciudad está a 200 kilómetros, puedes planificar tu viaje. Eso es como unas 2 horas conduciendo. Querrás llenar el tanque, quizá llevar algo de comida, planear una parada a mitad de camino. Estas distancias están hechas a escala humana. Encajan con nuestra vida, con nuestra experiencia. Hemos evolucionado para comprender distancias que podemos caminar en un día, distancias que podemos ver, distancias que importan para sobrevivir y orientarnos. Pero estas medidas empiezan a volverse torpes cuando hablamos de distancias realmente grandes. La distancia de Nueva York a Los Ángeles es de unos 4.500 kilómetros. Ese número sigue siendo manejable. Es como un vuelo de 5 horas. La gente hace ese viaje todo el tiempo. Cruzan el continente. Ven cómo el paisaje cambia. Ciudades de la costa este, llanuras del medio oeste, montañas rocosas, desiertos del suroeste y finalmente el Pacífico. El viaje es largo, pero posible. Está dentro de la capacidad humana. Puedes imaginarte haciéndolo. La circunferencia de la Tierra en el Ecuador es de unos 40.170 kilómetros. Es un número grande, pero todavía se puede manejar mentalmente. Los exploradores antiguos dieron la vuelta al mundo, así que sabemos que es posible recorrer esa distancia, aunque tome meses. La expedición de Fernando de Magallanes tardó 3 años en circunnavegar el globo de 1519 a 1522. Los vuelos comerciales modernos podrían rodear la Tierra en unas 45 horas, si pudieras encadenar conexiones que dieran la vuelta completa. La Tierra es grande desde nuestra perspectiva, pero no es incomprensiblemente grande. Es algo finito que, en teoría, podrías explorar por completo. Pero ahora vayamos más allá. La distancia de la Tierra a la Luna es de unos 384.000 kilómetros. Aquí es donde las medidas normales empiezan a sentirse inadecuadas. 384.000 kilómetros. Es difícil visualizarlo de forma significativa. No es como conducir a través de un país. No es como navegar alrededor del mundo. Es algo completamente distinto. No hay carretera, no hay señales, no hay paradas.
solo distancia, distancia pura a través del espacio vacío. ¿Y cómo empiezas siquiera a viajar tan lejos? Los astronautas del Apolo tardaron unos 3 días en viajar de la Tierra a la Luna, usando cohetes potentes que los aceleraron a velocidades de unos 11 kilómetros por segundo. Esos son aproximadamente 39.600 kilómetros por hora, unas 400 veces más rápido que conducir en carretera. Piénsalo un momento, 400 veces más rápido de lo que has conducido jamás. Y aun a esa velocidad increíble, que requirió algunos de los cohetes más poderosos jamás construidos, quemando cantidades enormes de combustible, el viaje igualmente tomó 3 días. 3 días atravesando espacio vacío a velocidades que ningún ser humano había experimentado antes, solo para llegar a nuestro vecino celeste más cercano. Y eso es solo la Luna, el objeto celeste más cercano a la Tierra. La Luna está tan cerca que puedes verla a simple vista. Puedes ver detalles en su superficie con binoculares. Está ahí, colgada en el cielo. Y aún así, hacen falta 3 días de viaje en cohete para alcanzarla. Cuando empezamos a hablar de distancias a otros planetas, al Sol, a otras estrellas, los kilómetros se vuelven completamente inútiles. Los números se hacen tan grandes que pierden significado. Se convierten en símbolos abstractos en una página, no en distancias con las que puedas relacionarte. La distancia de la Tierra al Sol es de unos 150 millones de kilómetros. Intenta visualizar eso. No puedes, ¿verdad? Tu cerebro lo registra como un número enorme, pero no tienes una sensación intuitiva de lo que significa. No hay nada en tu vida diaria que te prepare para una distancia así. Nada en la evolución humana nos preparó para pensar en escalas tan grandes. Evolucionamos para entender la distancia al agua, la distancia al terreno de caza, la distancia que podíamos caminar en un día. No evolucionamos para comprender 150 millones de kilómetros. La nave Apolo, que llevó astronautas a la Luna, viajaba a unos 11 kilómetros por segundo en promedio. A esa velocidad, tardaría unos 160 días, más de 5 meses, en alcanzar la distancia del Sol. La nave más rápida que hemos construido, la Parker Solar Probe, alcanza velocidades de hasta 192 kilómetros por segundo cuando está cerca del Sol, usando su gravedad como tirachinas para impulsarse cada vez más. Incluso a esa velocidad increíble, que es unas 17 veces más rápida que el Apolo, la sonda todavía tarda meses en completar sus órbitas alrededor del Sol. Y esa estrella está cerca, está aquí, en nuestro vecindario cósmico. Es la estrella que orbitamos. Es la fuente de toda la luz y el calor que hacen posible la vida en la Tierra. La vemos cada día. Es familiar. Y aún así, está a 150 millones de kilómetros. Una distancia tan inmensa que incluso nuestras naves más rápidas tardan meses en cruzarla. Y cuando empezamos a hablar de distancias a otras estrellas, incluso la distancia al Sol se vuelve diminuta en comparación. El Sol es nuestra estrella más cercana, y la siguiente estrella más cercana, Próxima Centauri, está aproximadamente 266,000 veces más lejos que esa distancia. 266,000 veces más lejos que una distancia que ya le toma meses a nuestras naves más rápidas. Por eso los astrónomos necesitaban otra unidad. No porque les guste complicar las cosas, no porque quieran confundir a la gente con números gigantes, sino porque los kilómetros simplemente no funcionan para medir distancias cósmicas. Usar kilómetros para medir la distancia entre estrellas sería como usar milímetros para medir la distancia entre países. Técnicamente posible, pero totalmente impráctico. Los números se vuelven tan grandes que pierden todo significado. Dejan de ser distancias y se vuelven solo números.
Así que los astrónomos inventaron algo distinto: el año luz. Pero aquí hay algo que debes entender desde el principio. Un año luz no es una medida de tiempo. Sé que tiene la palabra año y suena a tiempo, pero no lo es. Un año luz es una medida de distancia. Es la distancia que la luz recorre en un año. ¿Y por qué basar una medida en la luz? Porque la luz es especial. La luz es lo más rápido del universo. Nada puede viajar más rápido que la luz. Y no es solo un récord que todavía no hemos superado. Es una ley fundamental de la física. La velocidad de la luz es constante, invariable, la misma en todo el universo. Da igual si estás en la Tierra, en Marte, en otra galaxia o en el borde del universo observable. La luz siempre viaja a la misma velocidad. La luz viaja a unos 300.000 kilómetros por segundo. Déjame repetirlo porque es importante. 300.000 kilómetros por segundo. Cada segundo, la luz recorre 300.000 kilómetros. Esto no es una aproximación casual, se ha medido con una precisión extraordinaria. El valor exacto es 299.792.458 kilómetros. Pero para nosotros, 300.000 kilómetros es suficiente. Eso es increíblemente rápido. Para ponerlo en perspectiva, la luz podría dar la vuelta al ecuador de la Tierra unas 7 veces y media en 1 segundo. En el tiempo que tardas en chasquear los dedos, la luz podría rodear el planeta varias veces. En 1 segundo, la luz podría ir de Nueva York a Los Ángeles y volver unas 37 veces. Es una velocidad casi imposible de visualizar porque nada en nuestra experiencia diaria se mueve ni remotamente así de rápido. Lo más rápido que la mayoría experimenta es un avión. Un jet comercial vuela a unos 900 kilómetros por hora, o sea, alrededor de 0,25 por segundo. La luz viaja más de 1 millón de veces más rápido. El coche más rápido jamás construido, el Trust SSC, alcanzó unos 1.200 km/h, unos 0,33 km/s. La luz es unas 900.000 veces más rápida. Incluso la nave más rápida que hemos construido, la Parker Solar Probe, con 192 km/s en su punto máximo, sigue siendo solo alrededor del 0,64% de la velocidad de la luz. Es rapidísima para estándares humanos, pero comparada con la luz, es como si se arrastrara. Cuando enciendes un interruptor, la luz llega a tus ojos prácticamente al instante, porque la habitación es pequeña. La luz viaja del foco a tu ojo en alrededor de una 10.000 millonésima de segundo. Es tan rápido que no hay retraso perceptible. Para tu cerebro, la luz aparece instantáneamente, pero la luz sí viajó. Tomó tiempo, solo que fue tan pequeño que no podrías notarlo. Cuando ves el sol en el cielo, en realidad lo estás viendo como era hace 8 minutos y 20 segundos. Porque eso es lo que tarda la luz en viajar del Sol a la Tierra. El Sol está tan lejos que incluso la luz a 300.000 kilómetros necesita más de 8 minutos para cubrir esa distancia. Esto tiene una implicación curiosa. Si algo ocurriera en el Sol ahora mismo, si cambiara de color, si se atenuara o incluso si explotara, no lo sabríamos durante más de 8 minutos. El evento ocurriría, pero la luz que transporta la información de ese evento seguiría viajando hacia nosotros. Seguiríamos viendo el Sol como era, no como es, durante más de 8 minutos. Cuando miras la Luna, la estás viendo como era hace unos 1,3 segundos. No parece mucho, pero sigue siendo un retraso. Cuando los astronautas caminaron sobre la Luna y hablaron con el control de misión en la Tierra, cada palabra tardaba 1,3 segundos en llegar, y cada respuesta tardaba otros 1,3 segundos en volver. Eso creaba una brecha de casi 3 segundos en cada intercambio. Puedes oír ese retraso en las grabaciones. Siempre hay una pausa, un lag, porque las señales de radio que llevan sus voces viajan a la velocidad de la luz.
Y aún así, incluso la luz necesita tiempo para cruzar la distancia entre la Tierra y la Luna. La luz no viaja instantáneamente, tiene velocidad. Y esa velocidad, aunque sea increíblemente rápida, sigue siendo finita. Este fue uno de los descubrimientos más importantes de la física. Antes de finales del siglo XVII, la mayoría asumía que la luz viajaba instantáneamente. Abrías los ojos y veías las cosas al momento, así que parecía lógico. Pero en 1676, un astrónomo danés llamado Ole Rømer hizo una observación cuidadosa de las lunas de Júpiter y notó algo extraño. Los momentos en que las lunas desaparecían detrás de Júpiter variaban dependiendo de dónde estaba la Tierra en su órbita. Cuando la Tierra estaba más cerca de Júpiter, los eclipses ocurrían antes de lo previsto. Cuando la Tierra estaba más lejos, ocurrían más tarde. Rømer se dio cuenta de que esto pasaba porque la luz necesitaba tiempo para recorrer distancias diferentes. Calculó que la luz tardaba unos 22 minutos en cruzar el diámetro de la órbita terrestre. Su cálculo no fue exacto porque no conocía el tamaño real de la órbita, pero demostró algo clave. La luz tiene una velocidad finita. Hoy conocemos la velocidad de la luz con precisión extraordinaria. La hemos medido con láseres, relojes atómicos y equipos sofisticados. Hemos confirmado que es constante, que no cambia según lo rápido que te muevas o donde estés. Y hemos descubierto que esta velocidad, esta constante, está tejida en la propia estructura del universo. No es solo la velocidad a la que la luz viaja, es una propiedad fundamental del espacio-tiempo. Así que un año luz es la distancia que la luz recorre en un año a esa velocidad. Vamos a calcularlo. La luz viaja a 300.000 km/s. Hay 60 segundos en un minuto, 60 minutos en una hora, 24 horas en un día y 365 días en un año. Si multiplicamos todo eso, 300.000, 60 y 60, 24 es 365, obtenemos aproximadamente 9,46 billones de kilómetros, 9,46 trillones en la escala corta inglesa. Si quieres ser más preciso, 9.460.930, 472.580,8 kilómetros. Pero por simplicidad, solemos decir 9,46 billones de kilómetros. Eso es un año luz. No una medida de tiempo, sino una medida de distancia. La distancia que la luz, lo más rápido del universo, recorre en un año. Y ese es el número que vamos a intentar comprender esta noche, porque entender lo que significa un año luz es esencial para entender nuestro lugar en el universo, las distancias entre estrellas y la verdadera escala del cosmos. Pero primero tenemos que hablar de lo que realmente significa un billón trillón, porque la mayoría de la gente no tiene una intuición real de lo enorme que es este número. Usamos palabras como millón, billón y trillón en conversaciones cotidianas. Oímos sobre presupuestos en trillones, sobre multimillonarios, sobre millones de personas, pero no entendemos las diferencias brutales entre esos números. Todos suenan como números grandes, así que los tratamos como si fueran casi iguales. Pero no lo son. Las diferencias son gigantescas. 1.000.000 es 1.000 miles. Si ahorras $1 cada día, empezando hoy y sin detenerte jamás, tendrías $1.000.000 en unos 2.740 años. Es muchísimo tiempo, pero es imaginable. Puedes visualizar una línea temporal de 2.740 años. Eso te lleva a la Grecia antigua, a la República Romana temprana, a una época en la que ya había ciudades, libros y civilizaciones. 1.000.000.000 es 1.000 millones en escala larga, pero aquí pensemos en la idea del texto. 1 billion anglosajón es 1.000 millones. Saltamos por un factor de billón 1.000. Si ahorras $1 cada segundo, no cada día, sino cada segundo, necesitarías unos 32 años para ahorrar 1.000 millones. Eso es más de lo que tarda una generación en crecer.
Si empezaras a contar segundos desde que naciste y contaras sin dormir, sin comer, sin parar nunca, tendrías 32 años cuando llegaras a 1.000 millones. 1 millón de segundos son unos 11 días y medio. Eso se puede imaginar. Pero 1.000 millones de segundos son 32 años. El salto entre 1 millón y 1.000 millones es enorme. Y 1 trillón, 1.000 millones, es 1.000 billions. Y aquí es donde los números empiezan a perder toda conexión con algo que podamos sentir. Si contaras hasta 1 trillón, contando un número por segundo sin detenerte, tardarías unos 31.700 años. Para ponerlo en perspectiva, eso es más que toda la historia humana registrada. La agricultura se inventó hace unos 10.000 años. Antes de eso, todos los humanos vivían como cazadores-recolectores. La escritura apareció hace unos 5.000 años en Mesopotamia. Las pirámides de Egipto se construyeron hace unos 4.600 años. La rueda se inventó hace unos 5.500 años. Para contar hasta 1 trillón, tendrías que haber empezado a contar antes de que ocurriera cualquiera de esas cosas. Tendrías que haber empezado cuando los humanos todavía vivían en pequeños grupos tribales. Cuando no había ciudades, ni naciones, ni escritura, ni agricultura, ni asentamientos permanentes. Tendrías que haber contado a través de toda la civilización humana, cada invención, cada imperio, cada guerra y cada paz. Y aún así, seguirías contando hoy y todavía te faltarían miles de años para llegar al trillón. Intentemos hacerlo aún más concreto. Hace 31.700 años, los humanos modernos vivían en plena edad de hielo. Usábamos herramientas de piedra. Cazábamos mamuts lanudos y grandes perezosos terrestres. Apenas habíamos empezado a expandirnos por el mundo. Los humanos modernos habían salido de África relativamente hace poco y estaban poblando Europa y Asia. No había lenguaje como lo entendemos hoy. No había tecnología más allá de piedras afiladas y lanzas de madera. Así de atrás te lleva 1 trillón de segundos. Y un año luz son 9,46 trillones de kilómetros. Cada uno de esos kilómetros es un kilómetro real. No es una unidad abstracta. Es la distancia que podrías caminar en 10 a 12 minutos. Y hay 9,46 trillones de esos kilómetros en un solo año luz. 9,46 trillones de segmentos individuales, cada uno de 1 kilómetro. Así que cuando decimos que un año luz es 9,46 trillones de kilómetros, estamos hablando de una distancia que aplasta cualquier cosa en nuestra experiencia cotidiana. Puedes escribirla, puedes calcularla, puedes usarla en ecuaciones, pero captarla intuitivamente es casi imposible. Nuestros cerebros no evolucionaron para manejar números así. Evolucionamos para contar personas en la tribu, animales en el rebaño, días hasta que cambie la estación. Podemos contar hasta unos cientos, quizá miles si nos concentramos. Pero 9,46 trillones está tan lejos de nuestras capacidades cognitivas que, para nuestra mente, casi equivale a infinito. La mejor manera de entender un año luz es construirlo poco a poco, empezando con distancias que sí podemos comprender y escalando paso a paso. Vamos a hacer este viaje con calma, moviéndonos de lo familiar a lo extraño, viendo cómo distancias que parecen enormes se vuelven pequeñas comparadas con lo que viene. Empecemos con un segundo luz, 300.000 kilómetros. Eso es más o menos la distancia de la Tierra a la Luna y 3/4 del camino de vuelta. Piensa lo que significa. La luz sale de la Tierra, llega a la Luna, a 384.000 kilómetros, rebotaría y aún recorrería 3/4 partes del regreso, todo en 1 segundo. Durante el programa Apolo, cuando los astronautas hablaban con Houston, había un retraso de alrededor de 1,3 segundos por cada lado. Ellos decían algo,
y control de misión no lo escuchaba hasta 1,3 segundos después. Y cuando Houston respondía, esa respuesta tardaba otros 1,3 segundos en llegar. Así que cada intercambio tenía casi 3 segundos de retraso incorporado. 1 minuto luz son 60 segundos luz, 18 millones de kilómetros. El Sol está a unos 8 minutos luz de la Tierra, unos 150 millones de kilómetros. Así que 1 minuto luz es aproximadamente el 12% de la distancia entre la Tierra y el Sol. Si pudieras de algún modo estar de pie en el Sol, obviamente no puedes porque es una esfera de plasma con una temperatura superficial de unos 5.500 grados. Pero si pudieras mirar hacia la Tierra, la verías como era hace 8 minutos y 20 segundos. Si la Tierra explotara de repente, no lo sabrías durante más de 8 minutos. El evento ocurriría, pero la luz que trae la información tardaría más de 8 minutos en cruzar la distancia. Esto tiene implicaciones prácticas para la exploración espacial que mucha gente no piensa. Cuando la NASA opera rovers en Marte, siempre hay retraso de comunicación porque Marte está lejos. En su punto más cercano, cuando la Tierra y Marte están del mismo lado del Sol, Marte puede estar a unos 32 millones de kilómetros, alrededor de 2 minutos luz. En su punto más lejano, cuando están en lados opuestos del Sol, la distancia puede ser de unos 400 millones de kilómetros, unos 22 minutos luz. Eso significa que, cuando el rover Perseverance opera en Marte, cada comando que se envía desde la Tierra tarda entre 2 y 22 minutos en llegar, dependiendo de dónde esté Marte en su órbita. Y cualquier dato que el rover envíe de vuelta tarda lo mismo. No puedes conducir un rover en tiempo real como un coche a control remoto en la Tierra. El retraso es demasiado grande. En su lugar, los ingenieros planifican cuidadosamente, analizan imágenes del día anterior, planean una ruta, escriben una secuencia de comandos, la envían y esperan. Si algo sale mal, si el rover se atasca o encuentra un obstáculo, no pueden reaccionar al instante. Tienen que esperar a que la información llegue, 2 a 22 minutos. Analizar qué pasó, diseñar una solución, escribir nuevos comandos, enviarlos y esperar otra vez, 2 a 22 minutos. Un problema que se resolvería en segundos en la Tierra puede tardar 1 hora o más en Marte. 1 hora luz son 60 minutos luz, alrededor de 1.080 millones de kilómetros. Más de 1.000 millones de kilómetros. Es una distancia tan enorme que incluso imaginarla cuesta. Saturno, en su acercamiento más cercano a la Tierra, está a unos 1,2 horas luz. Cuando la sonda Cassini orbitaba Saturno de 2004 a 2017, había más de 1 hora de retraso entre que tomaba una foto y la Tierra la recibía. La nave tomaba la imagen, la convertía a datos, la transmitía por radio a la velocidad de la luz, y más de 1 hora después, los científicos la recibían. Eso significaba que Cassini no podía ser controlada en tiempo real. No podían ver lo que estaba viendo y corregir al vuelo como si pilotaras un dron o manejaras un coche. Tenían que programar secuencias completas con días o semanas de anticipación, subirlas y confiar en que Cassini ejecutara todo bien. Si algo fallaba, Cassini debía reaccionar sola, entrar en modo seguro, porque para cuando el problema se informara y se enviaran nuevos comandos, podrían haber pasado más de 2 horas y la situación sería totalmente distinta.